¿Quién era realmente Jesús y por qué fascina a los eruditos la teoría de que era un híbrido humano extraterrestre? La teoría de que Jesús pudo ser un híbrido humano extraterrestre es una idea provocadora que ha ganado adeptos entre algunos estudiosos y entusiastas de la teología y la ufología. Esta teoría sugiere que Jesús, en lugar de ser una figura divina o un profeta puramente humano, podría haber sido producto de un linaje humano y extraterrestre. Los orígenes de esta teoría se remontan a diversos textos antiguos, interpretaciones de las escrituras bíblicas y debates modernos sobre la existencia de vida extraterrestre. Algunos defensores sostienen que los relatos de las habilidades milagrosas de Jesús, como curar a los enfermos, caminar sobre el agua e incluso la resurrección, podrían entenderse mejor a través de la lente de la tecnología o los conocimientos avanzados que podrían atribuirse a un origen extraterrestre. Antes de continuar con este contenido, solo te pido que te asegures de que ya estás suscrito al canal. De ese modo, no te perderás ninguno de nuestros contenidos exclusivos que revelan un mundo más allá de lo convencional. No te lo pierdas. Si consideramos la posibilidad de que Jesús poseyera habilidades que no fueran meramente sobrenaturales, sino el resultado de tecnología extraterrestre avanzada, se abrirá todo un nuevo campo de comprensión en relación con los acontecimientos bíblicos. Por ejemplo, los milagros atribuidos a Jesús podrían verse como demostraciones de principios científicos avanzados que estaban más allá de la comprensión de la gente de la época. La capacidad de curar podría interpretarse como una forma de tecnología médica avanzada, que tal vez implicara la manipulación genética o una comprensión de la biología humana que supera con creces nuestra capacidad actual. Del mismo modo, la dieta de los 5000 podría verse a través de la lente de las técnicas agrícolas avanzadas o incluso de la tecnología de replicación de alimentos, que podría permitir la creación instantánea de sustento. Esta perspectiva anima a los espectadores a replantearse la naturaleza de los milagros y el potencial de los seres humanos para acceder a conocimientos que trascienden nuestra comprensión actual. Si Jesús era realmente un ser híbrido, plantea cuestiones sobre los límites del potencial humano y la posibilidad de que no estemos solos en el universo. Las implicaciones de esta teoría van más allá de la identidad de Jesús. Cuestionan los fundamentos mismos de la creencia religiosa y la comprensión de la intervención divina. Además, la idea de Jesús como un híbrido humano extraterrestre nos invita a explorar perspectivas alternativas sobre su identidad. Las opiniones tradicionales suelen situar a Jesús firmemente en el contexto de la historia humana, haciendo hincapié en su papel de maestro, profeta y salvador. Sin embargo, considerar la posibilidad de una influencia extraterrestre fomenta un examen más amplio de las dimensiones espirituales y metafísicas de su vida y enseñanzas. Esto sugiere que los mensajes de amor, compasión y unidad predicados por Jesús podrían resonar no solo en la humanidad, sino también en una comunidad cósmica más amplia. Esta teoría también se alinea con el creciente interés por la búsqueda de vida extraterrestre y las implicaciones que tiene para la humanidad. A medida que los científicos siguen explorando el cosmos, la idea de que no estamos solos en el universo resulta cada vez más plausible. Si aceptamos la existencia de civilizaciones avanzadas, no es exagerado considerar que podrían haber interactuado con la humanidad en el pasado, influyendo nuestras narrativas espirituales y dando forma a nuestra comprensión de lo divino. La teoría de que Jesús pudo ser un híbrido humano extraterrestre no solo desafía las creencias convencionales, sino que también nos invita a explorar las implicaciones de la tecnología extraterrestre avanzada en los acontecimientos bíblicos. Anima a reexaminar la identidad de Jesús y los milagros que se le atribuyen, llevándonos a considerar el contexto cósmico más amplio de nuestra existencia. Al embarcarnos en esta exploración, tal vez descubramos que la verdad sobre Jesús, y quizás sobre nuestros propios orígenes, puede ser mucho más compleja y fascinante de lo que nunca imaginamos. No se puede exagerar la importancia de los textos apócrifos para comprender la vida de Jesús, ya que estos escritos ofrecen perspectivas únicas sobre sus enseñanzas, sus orígenes y el contexto cristiano primitivo. Los textos apócrifos, que son escritos no incluidos en la Biblia canónica, presentan a menudo perspectivas alternativas sobre Jesús y su mensaje, enriqueciendo nuestra comprensión de esta figura fundamental de la historia. Entre los textos apócrifos más notables se encuentran el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María y el Evangelio de la infancia de Tomás. Cada uno de estos textos ofrece una lente diferente a través de la cual ver a Jesús, revelando aspectos de sus enseñanzas y experiencias que no se encuentran en los evangelios canónicos. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, es una colección de dichos atribuidos a Jesús, muchos de los cuales hacen hincapié en el conocimiento espiritual personal y en la importancia de la iluminación interior. A diferencia de los evangelios sinópticos, que se centran en los acontecimientos y milagros de la vida de Jesús, el Evangelio de Tomás presenta un enfoque más místico de sus enseñanzas. Este texto desafía las narraciones tradicionales al sugerir que la salvación es accesible a través de la percepción personal,
más que a través de la fe en Jesús como único Salvador. Esta perspectiva invita a los lectores a considerar la posibilidad de que el mensaje de Jesús no tratara solo de establecer un nuevo orden religioso, sino también de animar a la gente a buscar sus propias verdades espirituales. Del mismo modo, el Evangelio de María, atribuido a María Magdalena, ofrece un retrato único de las enseñanzas de Jesús, destacando el papel de la mujer en el cristianismo primitivo y presentando a María como una figura clave para comprender el mensaje de Jesús. Este texto desafía las narrativas patriarcales que suelen encontrarse en los evangelios canónicos, donde las voces de las mujeres suelen quedar marginadas. Al poner de relieve las ideas de María Magdalena y su estrecha relación con Jesús, el Evangelio de María fomenta una reevaluación del papel de las mujeres en la Iglesia primitiva y sugiere que sus contribuciones fueron significativas para conformar la comprensión de las enseñanzas de Jesús. El Evangelio de la infancia de Tomás ofrece otra perspectiva fascinante, centrándose en la infancia de Jesús y sus primeros milagros. Este texto muestra a un joven Jesús realizando hazañas extraordinarias, como curar e incluso resucitar a los muertos, lo que plantea interrogantes sobre la naturaleza de su divinidad desde una edad temprana. Estos relatos desafían las narraciones tradicionales que se centran principalmente en el ministerio adulto de Jesús, sugiriendo que sus extraordinarias habilidades eran evidentes mucho antes de que comenzara su vida pública. Esta perspectiva invita a considerar las implicaciones de la vida temprana de Jesús para sus enseñanzas posteriores y la comprensión de su identidad como Hijo de Dios. Explorar estos escritos menos conocidos permite una comprensión más amplia de Jesús y de las diversas interpretaciones de su vida y enseñanzas. Los textos apócrifos sirven para recordar que la primitiva comunidad cristiana no era monolítica, sino que se caracterizaba por un rico tapiz de creencias y prácticas. Al examinar estos textos, los espectadores pueden hacerse una idea de los diversos debates y discusiones teológicas que configuraron el desarrollo del cristianismo primitivo. Además, ocuparse de los textos apócrifos fomenta el pensamiento crítico sobre la formación del propio canon bíblico. En el proceso de determinar qué textos se consideraban autorizados influyeron diversos factores, como consideraciones políticas, sociales y teológicas. Al explorar los escritos apócrifos, los espectadores pueden comprender mejor las complejidades que entraña la creación de la narrativa bíblica y los posibles prejuicios que pueden haber influido en qué relatos se incluyeron o excluyeron. Si este vídeo te resulta útil, déjanos un like. Realmente marca la diferencia para nosotros y ayuda a que otras personas descubran nuestro contenido. La importancia de los textos apócrifos para comprender la vida de Jesús radica en su capacidad para ofrecer perspectivas alternativas que cuestionan los relatos tradicionales de la Biblia. Textos importantes como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María y el Evangelio de la infancia de Tomás ofrecen valiosas perspectivas sobre las enseñanzas y los orígenes de Jesús, animando a los espectadores a explorar estos escritos menos conocidos para comprender mejor su mensaje. Comprometiéndonos con estos textos, podemos apreciar la diversidad de pensamiento en el cristianismo primitivo y reconocer la continua relevancia de las enseñanzas de Jesús en nuestra búsqueda de comprensión espiritual. Por último, la exploración de los textos apócrifos enriquece nuestro viaje para comprender las complejidades de la identidad de Jesús y el profundo impacto que tuvo en la historia de la humanidad. Comprender la importancia del nombre original de Jesús, Yeshua, es fundamental para entender su identidad y el contexto cultural en el que vivió. El nombre Yeshua deriva de la raíz hebrea Yasa, que significa salvar o liberar. Esta etimología es significativa porque está directamente relacionada con el papel que se cree que Jesús desempeña en la narrativa de la salvación dentro del cristianismo. En un contexto cultural, Yeshua era un nombre común durante el periodo del Segundo Templo en Judea, lo que refleja la herencia y la identidad judías de Jesús. Al reconocer el significado y la importancia cultural de Yeshua, podemos obtener una visión más profunda de su vida, sus enseñanzas y las expectativas de quienes le siguieron. El nombre de Yeshua también tiene profundas implicaciones dentro de la tradición judía. En la Biblia hebrea, el nombre se asocia a figuras como Josué, que condujo a los israelitas a la tierra prometida, simbolizando la liberación y la esperanza. Esta conexión sugiere que Jesús, como Yeshua, encarna una misión similar de liberación y guía para su pueblo. Comprender este trasfondo cultural nos permite evaluar las expectativas que pudieron tener los primeros seguidores respecto a su papel como figura mesiánica. Probablemente le veían a través de la lente de sus experiencias históricas, anticipando un líder que les liberaría de la opresión y restauraría su nación. Al explorar la evolución del nombre Yeshua, vemos cómo los cambios históricos y lingüísticos han moldeado su percepción. Con el tiempo, cuando la lengua hebrea pasó al arameo y luego al griego, el nombre Yeshua sufrió transformaciones. En arameo se convirtió en Yeshua, y en griego se tradujo como Jesús.
Esta evolución lingüística refleja los cambios culturales más amplios que tuvieron lugar en la región, sobre todo con la difusión de la influencia helenística tras las conquistas de Alejandro Magno. La adopción de la forma griega del nombre fue significativa, pues permitió que el mensaje de Jesús llegara a un público más amplio, facilitando la difusión del cristianismo más allá de sus raíces judías. Sin embargo, esta evolución también plantea importantes cuestiones sobre la conservación de la identidad de Jesús. La transición de Yeshua a Jesús y finalmente a Jesús en español puede haber oscurecido algunos de los significados originales y matices culturales asociados a su nombre. El nombre Jesús se ha convertido en sinónimo de la figura de Cristo en el cristianismo occidental, pero es esencial reconocer que este nombre es una traducción y transformación de Yeshua. Al comprender el nombre original, podemos volver a conectar con el contexto histórico y cultural de la vida de Jesús, lo que nos permite apreciar mejor las complejidades de su identidad. Hacer hincapié en la importancia de comprender la verdadera identidad de Jesús a través de su nombre es vital por varias razones. En primer lugar, fomenta un compromiso más auténtico con el Jesús histórico, que va más allá de las construcciones teológicas que se han desarrollado a lo largo de los siglos. Al reconocer a Yeshua como una figura judía arraigada en las tradiciones culturales y religiosas de su época, podemos comprender mejor sus enseñanzas y los retos a los que se enfrentó. Esta perspectiva nos invita a explorar el paisaje sociopolítico de la Judea del siglo I, donde las cuestiones de identidad, fe y resistencia estaban profundamente entrelazadas. En segundo lugar, comprender el nombre de Yeshua promueve un enfoque más integrador del diálogo interreligioso. Al reconocer la identidad judía de Jesús y el significado de su nombre original, podemos crear un espacio para conversaciones significativas entre cristianos y judíos. Este reconocimiento puede ayudar a salvar distancias y fomentar el respeto mutuo, permitiendo una exploración más profunda de los valores y creencias compartidos. Por último, reconocer la importancia de Yeshua para comprender la identidad de Jesús puede inspirar a la gente a reflexionar sobre sus propios viajes espirituales. El nombre Yeshua, que significa salvar, sirve para recordar el poder transformador de la fe y el potencial de liberación personal. Invita a los fieles a considerar lo que significa seguir los pasos de Yeshua y encarnar los valores de compasión, justicia y amor que él defendía. En conclusión, el nombre de Yeshua es de suma importancia para comprender la identidad de Jesús. Su significado e importancia cultural proporcionan información valiosa sobre su misión y las expectativas de sus seguidores. La evolución del nombre refleja los cambios históricos y lingüísticos que han conformado nuestra percepción de Jesús a lo largo del tiempo. Al reconocer y adoptar el nombre original Yeshua, podemos profundizar en nuestra comprensión de la verdadera identidad de Jesús, fomentando un compromiso más auténtico con su vida y enseñanzas, al tiempo que promovemos el diálogo interreligioso y la reflexión personal. Las teorías en torno a los viajes de Jesús a Egipto, el Tíbet y la India han intrigado a eruditos, teólogos y buscadores espirituales, sugiriendo que estos viajes pueden haber influido significativamente en sus enseñanzas y su desarrollo espiritual. Aunque los evangelios canónicos proporcionan información limitada sobre los primeros años de la vida de Jesús, especialmente sobre los llamados años perdidos entre su infancia y el comienzo de su ministerio, varios textos apócrifos y relatos históricos proponen que pudo haber viajado a estas regiones, donde pudo haber conocido diversas tradiciones espirituales. Investigar estas teorías nos permite explorar las posibles influencias de la espiritualidad egipcia, tibetana e india en Jesús y la importancia de estos viajes en la configuración de sus enseñanzas. Egipto, con su rico patrimonio espiritual y su antigua sabiduría, se cita a menudo como posible destino de Jesús durante sus años de formación. Las escuelas de misterios egipcias, conocidas por sus enseñanzas esotéricas y sus ritos de iniciación, podrían haber proporcionado a Jesús profundas percepciones sobre la naturaleza de la existencia, lo divino y el alma humana. El simbolismo de la muerte y la resurrección que prevalece en la mitología egipcia, especialmente en las historias de Osiris, puede haber resonado con las enseñanzas posteriores de Jesús sobre la resurrección y la vida eterna. Además, la influencia del monoteísmo egipcio, especialmente el culto a Atón, puede haber contribuido a que Jesús comprendiera una presencia divina singular, que es un tema central de sus enseñanzas. La teoría de que Jesús viajó al Tíbet se discute menos, pero es igualmente fascinante. El budismo tibetano hace hincapié en la compasión, la atención plena y la búsqueda de la iluminación, conceptos que se alinean estrechamente con las enseñanzas de Jesús sobre el amor y el perdón. Si Jesús viajó realmente al Tíbet, es posible que se encontrara con prácticas y filosofías budistas que conformaron su comprensión del sufrimiento y del camino hacia el despertar espiritual. Los paralelismos entre el énfasis de Jesús en el amor al prójimo y el principio budista de la compasión sugieren que este encuentro podría haber enriquecido su perspectiva espiritual,
conduciéndole a una comprensión más profunda de la interconexión de todos los seres. La India, a menudo considerada la cuna de la sabiduría espiritual, presenta otra vía interesante que explorar. Las enseñanzas del hinduismo y el budismo, centradas en el karma, el dharma y la naturaleza de la realidad, pueden haber tenido un impacto significativo en la educación espiritual de Jesús. El concepto de reencarnación, predominante en el pensamiento hindú, puede haber influido en su visión de la vida, la muerte y el viaje del alma. Además, las prácticas ascéticas de la espiritualidad india, como la meditación y el ayuno, pueden haber conformado el enfoque de Jesús sobre la disciplina espiritual y la autorrealización. La posibilidad de que Jesús se relacionara con sabios o yogis indios durante sus viajes plantea cuestiones intrigantes sobre la síntesis de las tradiciones espirituales orientales y occidentales en sus enseñanzas. Además, reconocer las posibles influencias de la espiritualidad egipcia, tibetana e india en Jesús anima a una exploración más profunda del paisaje espiritual de su época. El mundo mediterráneo del siglo I era un crisol de diversas creencias y prácticas religiosas, y las enseñanzas de Jesús surgieron dentro de este rico tapiz. Al examinar las posibles conexiones entre Jesús y estas antiguas tradiciones espirituales, podemos comprender mejor el poder transformador del intercambio intercultural y las formas en que la sabiduría espiritual puede evolucionar y adaptarse con el tiempo. En conclusión, investigar las teorías sobre los viajes de Jesús a Egipto, el Tíbet y la India abre una fascinante exploración de las posibles influencias en sus enseñanzas y su desarrollo espiritual. La importancia de estos viajes radica en su capacidad para conformar la comprensión de Jesús sobre lo divino, la naturaleza de la existencia y la interconexión de todos los seres. Al animar a los espectadores a considerar el contexto más amplio de la educación espiritual de Jesús, podemos fomentar una apreciación más profunda de la riqueza de su mensaje y de su relevancia en el diverso panorama espiritual actual. En última instancia, esta exploración nos invita a abrazar la idea de que la búsqueda de la verdad y la comprensión trasciende las fronteras culturales y religiosas, uniéndonos en nuestra experiencia humana compartida. Explorar las técnicas curativas que Jesús pudo haber aprendido durante sus viajes abre un diálogo fascinante sobre la intersección entre espiritualidad, salud y sabiduría antigua. Un área de investigación especialmente intrigante es el concepto de Reiki, una forma de curación energética originaria de Japón, pero que hunde sus raíces en antiguas prácticas espirituales. El Reiki consiste en canalizar la energía de la fuerza vital universal para promover la curación y el equilibrio del cuerpo, la mente y el espíritu. Aunque no hay pruebas históricas directas que vinculen a Jesús con el Reiki específicamente, los principios subyacentes a esta práctica resuenan con los métodos de curación que se le atribuyen en los evangelios. La esencia del Reiki reside en la creencia de que la energía fluye a través de todos los seres vivos y que esta energía puede aprovecharse para facilitar la curación. Las prácticas curativas de Jesús, tal como se describen en el Nuevo Testamento, generalmente implicaban el tacto, como la imposición de manos sobre los enfermos o afligidos. Esta conexión física puede parecerse al enfoque práctico de los practicantes de Reiki, que utilizan las manos para canalizar energía hacia el receptor. La idea de que Jesús pudiera haber sintonizado con el flujo de energía dentro de las personas se alinea con los conceptos fundamentales del Reiki, lo que sugiere que pudo haber utilizado técnicas similares para restablecer la salud y el bienestar. Además, las antiguas técnicas curativas que Jesús pudo haber encontrado durante sus viajes pueden haber influido significativamente en su ministerio. En el mundo mediterráneo del siglo I prevalecían diversas prácticas curativas, como los remedios a base de hierbas, los rituales espirituales y el uso de la oración. Las tradiciones curativas de Egipto, la India y otras regiones eran ricas en conocimientos sobre el cuerpo humano y su conexión con el reino espiritual. Si Jesús viajó a estas regiones, pudo haber estado expuesto a diversas modalidades curativas que hacían hincapié en la importancia del bienestar holístico, tratando no solo las dolencias físicas, sino también los desequilibrios emocionales y espirituales. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, la curación solía estar entrelazada con la espiritualidad, donde los sacerdotes actuaban como sanadores, utilizando conjuros, rituales y remedios naturales para tratar a los enfermos. La integración de la curación espiritual y física en estas prácticas puede haber influido en el planteamiento de Jesús sobre la curación, subrayando la necesidad de una comprensión global de la salud que abarque el cuerpo, la mente y el espíritu. Del mismo modo, en la India, los principios de la Ayurveda y el yoga se centran en lograr el equilibrio y la armonía del cuerpo, lo que puede haber resonado con las enseñanzas de Jesús sobre la integridad y la restauración. Además, reflexionar sobre las técnicas de curación que Jesús pudo haber aprendido durante sus viajes nos invita a considerar el poder transformador de la intención y la compasión en el proceso de curación. El ministerio de Jesús se caracterizó por su profunda empatía y amor por los demás, que desempeñaron un papel crucial en su capacidad de sanar.
Este énfasis en la compasión se alinea con los principios fundamentales de muchas prácticas curativas, incluido el Reiki, en las que la intención del practicante de promover la curación es clave. Al incorporar el amor y la compasión, las personas pueden crear un entorno curativo que promueva la transformación y el bienestar. Tu opinión es muy importante para nosotros. Comenta abajo lo que piensas del vídeo o si tienes alguna pregunta sobre este tema. Reevaluar la representación bíblica de Dios y el diablo a través de los textos antiguos invita a una exploración más profunda de la dualidad de estas figuras tal y como se presentan en diversas narraciones. En los contextos religiosos tradicionales, Dios suele representarse como la personificación última de la bondad, el amor y la justicia, mientras que el diablo es visto como la personificación del mal, la tentación y el caos. Sin embargo, los textos antiguos, incluidos los escritos apócrifos y otras narraciones culturales, ofrecen interpretaciones alternativas que desafían estas visiones convencionales y fomentan una comprensión más matizada de la divinidad y la moralidad. La dualidad de Dios y Satanás es un tema recurrente en muchas narraciones antiguas, en las que la lucha entre el bien y el mal se representa como una batalla cósmica. En la Biblia hebrea, por ejemplo, la figura de Satán aparece no solo como adversario, sino como miembro del Consejo Divino, encargado de poner a prueba la fe de los seres humanos. Esta representación, especialmente evidente en el libro de Job, sugiere que Satanás actúa bajo la autoridad de Dios, lo que plantea interrogantes sobre la naturaleza del mal y su relación con la voluntad de Dios. Estas interpretaciones complican la oposición binaria del bien y el mal, sugiriendo que ambas fuerzas pueden desempeñar papeles integrales en la experiencia humana. Del mismo modo, en los textos gnósticos, la representación de Dios y el diablo adquiere una complejidad aún mayor. El gnosticismo presenta una cosmovisión dualista en la que el mundo material suele considerarse imperfecto o maligno, creado por una deidad menor conocida como el demiurgo. En este contexto, el Dios verdadero es trascendente y está separado del reino material, mientras que el demiurgo encarna la ignorancia y la malevolencia. Esta interpretación desafía las opiniones tradicionales de Dios como totalmente bueno y omnipotente, sugiriendo en cambio que la naturaleza de la divinidad puede ser más polifacética y ambigua de lo que se pensaba. Estas interpretaciones alternativas de Dios y Satanás desafían los puntos de vista religiosos tradicionales, llevando a los creyentes a reconsiderar la naturaleza de la divinidad y el marco moral en el que operan. Si se puede considerar que Dios tiene una relación compleja con el mal, la comprensión de la moralidad se convierte menos en una estricta adhesión a las normas y más en una navegación por las complejidades de la experiencia humana. Esta perspectiva anima a las personas a abordar sus dilemas morales de forma más reflexiva, reconociendo que el camino hacia la rectitud no siempre está claro. Además, la exploración de textos antiguos revela que la representación de Dios y el diablo ha evolucionado con el tiempo, influida por contextos culturales, históricos y filosóficos. Por ejemplo, la Iglesia cristiana primitiva luchó con las implicaciones del dualismo, lo que dio lugar a diversas interpretaciones de la naturaleza del mal y sus orígenes. La integración del pensamiento platónico, que hacía hincapié en la existencia de un reino superior de formas, influyó en la comprensión de Dios como el bien supremo, mientras que el mundo material se consideraba a menudo una fuente de corrupción. Este trasfondo filosófico configuró el desarrollo de la teología cristiana, reforzando la dicotomía entre Dios y el diablo. En conclusión, reevaluar la representación bíblica de Dios y el diablo a través de los textos antiguos revela una comprensión compleja y polifacética de estas figuras. La dualidad de Dios y Satanás, tal como se presenta en diversas narraciones, desafía los puntos de vista religiosos tradicionales e invita a una exploración más profunda de la naturaleza de la divinidad y la moralidad. Al animar a los espectadores a cuestionar sus creencias y a comprometerse con las complejidades de las narraciones antiguas, podemos promover una comprensión más matizada de la experiencia humana y de los dilemas morales que conforman nuestras vidas. En última instancia, esta exploración nos invita a abrazar la idea de que el viaje hacia la comprensión de la divinidad y la moralidad es un proceso continuo, enriquecido por la sabiduría de diversas tradiciones y la búsqueda compartida de la verdad. El proceso de canonización de la Biblia es un viaje complejo y polifacético que refleja la dinámica histórica, teológica y cultural del cristianismo primitivo. La canonización se refiere al reconocimiento formal de ciertos textos como escrituras autorizadas, un proceso que implicó una cuidadosa deliberación y criterios que variaban entre las distintas comunidades cristianas. Comprender este proceso no solo arroja luz sobre los textos que se incluyeron en la Biblia, sino que también plantea importantes cuestiones sobre las implicaciones de los que se excluyeron. Uno de los principales criterios utilizados para determinar qué textos se incluían en el canon bíblico era la autoridad apostólica. Los líderes de la Iglesia primitiva trataron de incluir los escritos que se creía que habían sido escritos por los apóstoles o sus colaboradores cercanos.
Este criterio era importante porque establecía un vínculo directo con las enseñanzas de Jesús y los acontecimientos fundamentales del cristianismo. Los textos que no podían remontarse a una fuente apostólica se veían generalmente con escepticismo y era menos probable que se incluyeran en el canon. Otro criterio importante era la coherencia del mensaje de un texto con las creencias y enseñanzas establecidas de la Iglesia primitiva. Esto significaba que se favorecía la inclusión de los escritos que se alineaban con las doctrinas fundamentales del cristianismo, como la divinidad de Cristo y la resurrección. Por otro lado, los textos que presentaban puntos de vista alternativos o enseñanzas que divergían de las creencias ortodoxas solían excluirse. Este proceso de evaluación de la coherencia teológica pone de relieve los esfuerzos de la Iglesia primitiva por mantener una comprensión unificada de la fe y la doctrina, pero también plantea interrogantes sobre la diversidad de pensamiento que existía en el cristianismo primitivo. El contexto histórico del proceso de canonización es fundamental para comprender cómo y por qué se seleccionaron determinados textos. La canonización del Nuevo Testamento tuvo lugar a lo largo de varios siglos, con hitos significativos entre los siglos II y IV de nuestra era. Durante este periodo, la Iglesia primitiva se enfrentó a diversos retos, como la persecución, el surgimiento de movimientos heréticos y la necesidad de una identidad cohesionada. El establecimiento de un canon se consideró una forma de combatir la herejía y proporcionar un marco claro para la creencia y la práctica cristianas. Los concilios de Hipona 393 después de Cristo y Cartago 397 desempeñaron un papel fundamental en la afirmación del canon del Nuevo Testamento, solidificando los textos que finalmente serían reconocidos como escritura. Sin embargo, el proceso de canonización no estuvo exento de controversia. Las distintas comunidades cristianas tenían listas diferentes de textos aceptados, y los debates sobre la inclusión de ciertos escritos persistieron durante siglos. Por ejemplo, el libro del Apocalipsis se enfrentó a una importante oposición en cuanto a su autenticidad e implicaciones teológicas, mientras que otros textos, como el Evangelio de Tomás y el Pastor de Hermas, fueron excluidos a pesar de su popularidad en ciertos círculos. Esta diversidad de opiniones pone de relieve la naturaleza dinámica del cristianismo primitivo y los continuos debates sobre la autoridad y la interpretación. Si este vídeo te ha resultado útil, considera la posibilidad de suscribirte al canal. Esto no solo apoya el trabajo que hacemos aquí, sino que también ayuda a difundir estas ideas transformadoras a otras personas que puedan beneficiarse de ellas. En resumen, este vídeo ha puesto de relieve la naturaleza polifacética de la identidad de Jesús, las posibles influencias de textos antiguos y prácticas espirituales, y las complejidades del proceso de canonización bíblica. Al abordar estos temas, podemos promover una comprensión más matizada de Jesús y del rico tapiz de creencias que han surgido a lo largo de los siglos. Esperamos que esta exploración te inspire a seguir cuestionando, aprendiendo y buscando verdades más profundas en tu viaje espiritual. Gracias por seguirnos y esperamos compartir contigo más reflexiones en futuros vídeos.